Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la estadística, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la estadística está presente y no te habías dado cuenta de ello. La estadística la puedes observar en la escuela, en la pandemia del coronavirus y en otras situaciones de la vida diaria. A lo largo del vídeo aprenderás este y otros datos interesantes. Comencemos. ¿Qué es la estadística? El vocablo alemán Statistik se traduce como estadística. Fue usado por primera vez por el economista Gottfried Achenbach, de origen prusiano en 1719-1772, para referirse a la ciencia de las cosas que le competen al Estado o nación. En Italia se utilizó el término estatista y significaba hombre de Estado. Hoy día se conoce la estadística como una disciplina científica que se apoya en las matemáticas para analizar datos. Por ello también se le conoce como la ciencia de los datos. El estudio estadístico comprende los siguientes pasos: recopilación de la información que proviene de un estudio o trabajo de investigación, encuesta, etc. Ordenamiento de los datos, análisis de los mismos a través de fórmulas especializadas e interpretación de resultados. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué estudia la estadística? La estadística estudia el comportamiento o significado de los datos y la relación entre las diversas variables, basándose en la aplicación de fórmulas matemáticas, métodos y procedimientos que permiten sacar conclusiones, explicar fenómenos y aceptar o rechazar hipótesis, siendo las hipótesis las teorías que todo investigador se plantea al realizar un estudio. La estadística ayuda a determinar si una variable influye sobre el comportamiento de otra, lo que se conoce como causa y efecto. Dicho en otras palabras, la variable llamada independiente influye en el comportamiento de una segunda variable llamada dependiente, por lo que si la variable independiente se modifica, la variable dependiente también lo hará. También puede suceder que dos variables no se interrelacionan entre sí, o que existan variables no controladas que intervienen en un fenómeno determinado. Pero todo ello se aclara a través del análisis estadístico de los datos. Para analizar realmente lo que sucede, se debe aplicar métodos estadísticos apropiados para saber con certeza si los datos recolectados en una investigación son significativos o no, ya que si se usan procedimientos no acordes para el tipo de datos, se obtendrán análisis falsos. De allí viene la célebre frase "mentiras estadísticas". También ayuda en la toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. Principales ramas de la estadística. La estadística se divide en ramas y entre ellas te puedo mencionar las siguientes. Estadística descriptiva. Es la rama de la estadística que busca describir desde el punto de vista numérico el comportamiento de ciertos datos, representando los resultados de dicho análisis a través de gráficos. Entre las medidas que suele tomar se encuentran la media, la mediana y la moda. Todas ellas son medidas estadísticas que ayudan mucho. Por ejemplo, la media te dice el promedio de un conjunto de números. Voy a representarlo con un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Vamos a suponer que eres el dueño de una tienda y tienes 10 empleados. Si quieres saber cuál fue el promedio de ventas por empleado en un mes, lo que haces es aplicar una fórmula matemática en la que sumas todas las ventas del mes y la divides entre el número de empleados. Allí puedes saber el promedio de ventas.
en tanto que la mediana es el valor que se encuentra justamente en el medio, en un conjunto de datos que pueden ser pares o impares. Ejemplo, vamos a suponer que 5 personas presentaron un examen y las notas fueron 12, 14, 16, 18 y 20. En este caso, la mediana es 16, porque justo es el valor central. Hay 2 valores por encima y 2 por debajo. Pero en el caso que el número de datos sea par, se toman los 2 centrales y se dividen entre 2. Y esa es la mitad de ese conjunto. Ejemplo, si las notas esta vez son 10, 12, 14, 16, 18, 20, en este caso, según la explicación anterior, el resultado de la mediana es 15, porque 14 más 16 es 30, y al dividirlo entre 2 da 15. ¿Ves lo fácil que es? Ahora, la moda. La moda es como cuando sale un estilo de zapatos nuevos y todos se compran un ejemplar. Se vuelve moda porque se repite mucho en la población. Bueno, así mismo es en la estadística. La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos, pudiendo ser también bimodal si hay 2 números que se repiten en el mismo número de veces, multimodal si más de 2 números se repiten el mismo número de veces, y amodal cuando no hay datos que se repiten. Estadística inferencial. La estadística inferencial analiza los datos obtenidos en la estadística descriptiva y de allí surgen conclusiones y explicaciones de un fenómeno en particular. Es decir, una va ligada a la otra. La estadística descriptiva es indispensable para que se dé la estadística inferencial. Ejemplo, si se estudia el comportamiento de un número reducido de personas, se podría inferir cómo podría ser el comportamiento en la población en general. Si regalamos unos helados de chocolate a 100 estudiantes en una escuela y luego hacemos una encuesta para saber si les gustó el sabor y todos responden que sí les gustó, es muy probable que al resto de los estudiantes de ese mismo colegio también les guste. Esta se subdivide en estadística paramétrica y no paramétrica. Estas se diferencian en que la paramétrica conoce cómo se distribuye la variable aleatoria, mientras que en la no paramétrica ese dato no se conoce. Entonces, debe aplicar fórmulas para descubrir el tipo de distribución para luego aplicar la estadística paramétrica. Importancia de la estadística. La necesidad de utilizar la estadística se remonta a la Edad Antigua, donde ya desde esa época era imprescindible organizar datos, y en este sentido, en la historia se evidencia el uso de tablillas de arcilla, donde se llevaban los registros de los asuntos legales de la ciudad. También desde esa época se realizaban censos de la población, donde analizaron los nacimientos y las defunciones para determinar la cantidad de habitantes y su posición económica, donde reflejaban sus riquezas o propiedades. En la Edad Moderna, en el siglo XX, la estadística emerge y se convierte en una gran disciplina, gracias a la obra de Francis Galton y Karl Pearson, quienes aportaron los conceptos de desviación típica o estándar, la correlación entre variables, el análisis de la regresión, entre otros. Por otra parte, la estadística es una ciencia transversal, es decir, que ayuda en diversos campos, como por ejemplo en el campo científico, social e industrial. Además, colabora con otras ciencias para formar saberes nuevos, como por ejemplo, al unir los conocimientos estadísticos como la biología, nace la bioestadística. Con la psicología,
nace la psicometría y con la economía se forma la econometría. Asimismo, la estadística apoya a muchas otras áreas del saber, por ejemplo, en el campo educativo, en el campo legal o el derecho. Ejemplos de estadística en la vida diaria. Ejemplo 1. Cuando en tu país deciden hacer un censo, se trata de un estudio demográfico en el que visitarán casa por casa para hacer una encuesta que recolectará datos, como cuántos viven en ese hogar, quiénes trabajan o estudian, edad, sexo de cada uno de los integrantes de la familia. Este estudio permitirá saber cuántos habitantes hay, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos están desempleados, en qué condiciones viven, cuántas familias están en pobreza extrema, etc. Del análisis de los datos recolectados se pueden llevar a cabo programas que ayuden a mejorar la situación del país. Ejemplo 2. Actualmente todos los países llevan un registro de todos los casos de COVID-19 que se presentan en el país, clasificándolos en leves, moderados, graves, recuperados y fallecidos. A través de cálculos estadísticos pueden predecir cómo se comportará el virus en una determinada población de acuerdo a los datos recolectados. Toda esta información ayuda a visualizar la magnitud del problema y a diseñar estrategias para evitar más contagios. Ejemplo 3. En las escuelas es común que los maestros saquen el promedio de notas de sus estudiantes y analicen el número de aprobados y de reprobados, pudiendo incluso relacionar variables como, por ejemplo, bajo rendimiento académico con la desnutrición o bajo nivel educativo de los padres con la deserción escolar. Variables que podrían estar íntimamente relacionadas y que la estadística ayuda a dilucidar si es así o no. Ejemplo 4. Durante las elecciones presidenciales, los candidatos se basan en estudios estadísticos para ver qué probabilidades tienen de ganar las elecciones, según la simpatía que profesan los encuestados por un candidato en particular. Este estudio puede dar una idea de quién podría ser el próximo presidente de ese país. Ejemplo 5. Cuando quieres emprender en un negocio nuevo, por ejemplo, deseas montar una panadería, debes evaluar qué probabilidades hay de que tenga éxito, de acuerdo a muchas variables como, por ejemplo, ¿es una zona residencial? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántas panaderías hay en la zona? ¿Cuál sería el grado de aceptabilidad? Todo ello ayudará a tomar la decisión si es o no el sitio ideal para tu negocio. Ahora ves cómo la estadística está en todas partes y puede ayudarte en muchas situaciones de la vida diaria. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También puedes visitar la página lifeder.com para que investigues los temas que necesites.